mes de abril, encontramos muchas debilidades. Ponle en Zoom, ponle pantalla completa, Blanca, por favor. Encontramos detalles en las tasas epidemiológicas. No saben diferenciar en ese momento qué era una tasa de incidencia, qué era una tasa de prevalencia, tasa de morbilidad, mortalidad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a iniciar este tema, tasas epidemiológicas. La siguiente. Bueno, aquí tenemos la siguiente, Blanca. Aquí tenemos en epidemiología, el proceso de investigación es similar al utilizado con el resto de las ciencias. Cuando se investiga la salud de la población, también se proporciona una o varias explicaciones hipotéticas que posteriormente son sometidas a contrastación empírica. En este proceso, los conceptos que encontramos acá, que es la medición y de variables, resultan fundamentales. Bueno, en la parte de cuando se investigan, nosotros siempre tenemos, en el proceso de metodología de investigación, siempre hay una hipótesis que comprobar. Sí, esa hipótesis que comprobar muchas veces va de la mano este, con la parte recordemos que la hipótesis es una suposición. Por ejemplo, yo supongo que Diana va a pasar el examen Ceneval con un nivel satisfactorio. Supongo. ¿En qué me baso de que Diana va a pasar el examen Ceneval con nivel satisfactorio? En el desempeño que ha tenido ella en el transcurso de estos meses en el curso de preparación. En eso me estoy basando ya, yo. Entonces, esa es una hipótesis. ¿Cómo se va a comprobar? Al llevar a cabo el proceso de investigación, la aplicación de encuesta, en este caso, si fuera una investigación, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber si nosotros Diana va a aprobar su examen o no? Pues cuando a Diana le den el resultado, ¿sí? Entonces aquí vamos a diferenciar dos conceptos, un concepto que es medición y un concepto que es variable. La siguiente, bien. La siguiente, Blanca. Bueno, la función de las variables consiste en proporcionar información asequible para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples, ¿sale? Entonces, esa es la función de una variable. Las variables se pueden definir como aquellos atributos o características de los eventos de las personas o de los grupos de estudios que cambian de una situación a otra, de un tiempo a otro, y que por lo tanto pueden tomar diversos valores, ¿sí? Para su estudio es necesario medirlas en el objeto investigado y es en el marco del problema y de la hipótesis planteada donde adquieren el carácter de variables. Recordar que tenemos esta parte de variables objetivas y variables subjetivas. Un ejemplo de variable subjetiva es el dolor. Lo subjetivo es lo que no se puede medir, no se puede medir, ¿sale? En las variables subjetivas. En las variables objetivas es todo aquello que se puede medir, como por ejemplo la glucosa de un paciente. La medición de glucosa de un paciente, esa es una variable objetiva. ¿Sale? La siguiente. Bien, continuamos. Bueno, también tenemos de acuerdo con la relación que guardan una con otras variables se clasifican en independientes y dependientes. Tenemos las variables independientes, son variables, también se les conoce con el nombre de variables explicativas, ¿sí? Las dependientes se le conoce como variables de respuesta. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se considera la primera como independiente, porque es la que lo causa, y a la segunda como dependiente, porque va a depender del efecto de la primera. El uso de variables permite a la epidemiología la elaboración de modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica de la salud de la población. Sí, porque las variables van a ser lo que nosotros vamos a estudiar. La siguiente. Bien, ok. Aquí, en el concepto de medición, ya vimos el concepto de variable, que son atributos, ¿no? La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. A eso se le conoce medición, asignar un número o calificación. No obstante, la medición es un proceso de abstracción
En términos estrictos, no se mide al individuo, sino ciertas características suyas, abstrayéndole de otras propiedades, ¿sale? Entonces, ese es el concepto de medición. La siguiente, en general, los pasos que se siguen durante la medición son los siguientes, ¿sí? Inciso A, se delimita la parte del evento que se medirá, ¿sí? Ok, si nosotros tenemos la medición, vamos a hacer, por ejemplo, la medición de la presión arterial en una persona, ¿sí? Primero se delimita la parte del evento que se va a medir. O sea, vamos a ver, preguntarle a nuestro paciente si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Si el paciente nos dice que cursa con hipertensión arterial, pues bueno, nosotros ya vamos a tener esa clasificación y sabemos que vamos a elevar, a insuflar el manguito hasta 200 milímetros de mercurio. En caso de que no sea hipertenso, sabemos que es hasta 180 milímetros de mercurio. El siguiente paso, se selecciona la escala con la que se medirá. Pues en este caso nosotros vamos a comparar el valor que nos arroje con la norma oficial mexicana de la hipertensión arterial. Diana, ¿cuál es la norma oficial mexicana de la hipertensión arterial? ¿Me puedes decir? ¿Solo el número de la norma, Diana? No me 030. escucho. ¿Mande? 030. Correcto. La norma 030, ahí nos va dando de los estadios de hipertensión, ¿no? Hipertensión normal, normal, o sea, hipertensión óptima, normal alta, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y crisis hipertensiva. Así es. Y el tercer paso, el inciso C, se compara el atributo medido con una escala en la que tengamos, ¿sí? Como nosotros estamos hablando de hipertensión arterial, sería con la escala de la norma. Finalmente se emite un juicio de valor acerca de los resultados de la comparación, ¿sí? De esta, de esta medición que realizamos de esta variable. La siguiente, bueno, Blanca, ¿me escuchas? Principales escalas de medición. Las escalas se clasifican en cualitativas, que es la nominal y ordinal, y cuantitativas, que son de intervalo y de razón. Un requisito indispensable en todas las escalas es que las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa la palabra excluyente? Que vamos a nosotros a delimitar quiénes sí van a participar y quiénes no van a participar. ¿Sale? Quienes cumplan los requisitos van a participar y quien no, pues no. En otras palabras, debe existir una categoría para cada caso que se presente y en caso debe poder colocarse en una sola categoría. ¿Sale? La siguiente, bueno, aquí tenemos la medición de escala nominal. Vamos a ver rápidamente la nominal, ¿no? Consiste simplemente en clasificar las observaciones en categorías diferentes con base en la presencia o ausencia de cierta cualidad, ¿sí? O sea, consiste simplemente en clasificar las observaciones en categorías diferentes. Esa es la escala nominal. De acuerdo con el número de categorías resultante, las variables se clasifican en dicotómicas, o sea que pertenecen a dos categorías, o politómicas, que son más de dos categorías. En las escalas nominales no es posible establecer un orden de grado como mejor o peor, o superior, inferior o más o menos. La asignación de códigos numéricos a las categorías se hace con el único fin de diferenciar unas de otras y no tienen interpretación en lo que se refiere al orden o a la magnitud del atributo. ¿Sale? Esto es con respecto a la escala nominal. ¿Sí? La siguiente. Bueno, aquí tenemos la otra parte que es la escala ordinal. ¿Sí? En contraste con las escalas nominales, este tipo de mediciones o observaciones se clasifican y ordenan por categorías según el grado en el que los objetos o eventos poseen una determinada característica. ¿Sale? Eso se refiere a la escala ordinal. Por ejemplo, se pueden clasificar a las personas con respecto al grado de una enfermedad leve, moderado, severo.
Si se llega a utilizar números en este tipo de escala, su única función consiste en indicar la posición de las distintas categorías de la serie y no la magnitud de la diferencia entre las categorías. Bueno, aquí es muy importante saber que la escala ordinal son también igual mediciones y observaciones y se clasifican y ordenan por categorías, según el grado en que los objetos o eventos poseen determinada característica, ¿sí? Y por ejemplo, aquí nos habla de una enfermedad leve, moderado, severo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la enfermedad renal crónica, si quisiéramos medir, existe de hecho de clasificación de la enfermedad renal enfermedad renal crónica en fase terminal prácticamente, ¿no? Va dependiendo de, ahora sí, del filtrado glomerular que tenga cada paciente, en qué estadio se encuentra. Al igual que el cáncer, en el cáncer también tenemos una escala, que es la escala de Birch, para definir en qué categoría está el paciente. Aquí podemos ver que estas escalas nos servirían para hacer esa diferenciación. La siguiente, bueno, ahora sí, nuestro tema, bueno, escala de intervalo, es una escala de tipo cuantitativo en la que además de ordenar las observaciones por categorías del atributo, se puede medir la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. Esta escala, sin embargo, no proporciona información sobre la magnitud absoluta del atributo. Medido, por ejemplo, se puede obtener una escala de intervalo para la altura de las personas de un grupo, si en lugar de medirlas directamente, se mide la altura de cada persona con respecto a la altura promedio. Eso es con respecto a un grupo, a la estatura, ¿sale? Y eso sería una escala de intervalo, o sea, ¿qué intervalo? ¿Cuántas personas tenemos que miden unos 55 o unos 60? La siguiente, bueno, escalas de razón. Aquí tenemos las escalas de razón, son muy diferentes. En las escalas de razón, este, tienen la cualidad de que el cero se indica la ausencia del atributo. Y por lo tanto la razón entre dos números de la escala es igual o real a la relación real existente entre las características de los objetos medidos. Muchas características biofísicas y químicas que pueden ser medidas en las unidades convencionalmente aceptadas, como por ejemplo en metros, gramos, micras, ahora sí, mol por kilo, miligramos de cilitro. Son ejemplos de mediciones que corresponden a este tipo de escala. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una escala que también es tema de sesión, yo creo que ya lo ven. A ver, Luciana, qué nos mide la escala de la hemoglobina glucosilada? Milímetros de mercurio. No, la de hemoglobina glucosilada. Ajá, la hemoglobina glucosilada. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina glucosilada, tú tienes a tu paciente. Bueno, primero, ¿qué es la hemoglobina glucosilada? ¿Alguien de ustedes me lo puede decir? Sí, la hemoglobina glucosilada, digamos que es el promedio que se tiene de la glucosa en un tiempo determinado de unos 3 meses. Exactamente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un resultado de hemoglobina glucosilada de 8.5, ¿qué nos indica en su escala? Que es esa escala de razón, es una escala de razón que estamos viendo, que está descontrolado totalmente. O sea, la hemoglobina glucosilada tiene dos objetivos. El primer objetivo es determinar si el paciente es diabético. Actualmente nosotros nos basábamos para determinar una diabetes o una prediabetes, ¿cómo lo hacíamos? Con una glicemia en ayunas, ¿no? Que muchas veces lo hacíamos con un aparatito, ajá, lo hacíamos con el aparatito, del glucómetro, ¿no? Y nos basábamos en que si nos daba, por ejemplo, 130, decíamos que el paciente era diabético, ¿no? Ya. Y actualmente no, actualmente para dar un diagnóstico certero de diabetes mellitus tipo 2, se tiene que hacer una hemoglobina glucosilada. Y el valor esperado en la escala para determinar que un paciente no es diabético tiene que ser menor a 6. Menor a 6, el paciente no es diabético. Mayor a 6, el paciente ya es diabético y ya vienen los estadios ahí, donde ya viene la escala nos dice que el paciente es
controlado, buen control, alto riesgo, descontrolado y totalmente descontrolado. Pero eso es otro tema que vamos a ver, ¿sale? La siguiente. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte donde venimos a lo que son las tasas. Aquí nos interesa a nosotros las tasas, ¿sí? Las tasas en general, ¿no? Cálculo de proporciones, tasas y razones. Un rasgo característico de la contrastación en los estudios epidemiológicos es que las relaciones causales postuladas entre las variables se traducen en términos probabilísticos, ¿sí? Es decir, se debe precisamente a los factores que se sospechan intervienen en la génesis y no al azar. Para cumplir con este objetivo, la investigación epidemiológica se basa en la construcción de tres tipos de medidas. Tenemos las medidas de frecuencia, las medidas de asociación o efecto o las medidas de impacto potencial. La construcción de estas medidas se realiza por medio de operaciones aritméticas simples y de los instrumentos matemáticos conocidos como raciones, proporciones y tasas. Y aquí viene nuestro tema central. A nosotros nos interesan las tasas. Dale la siguiente, Blanca. Proporciones. ¿Qué son las proporciones? Son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población en el cual este evento puede ocurrir. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron. Eso es una proporción. Como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador, ¿sí? El volumen de eventos, o sea, el numerador, el número de arriba, una parte al denominador población en la que se presentaron los eventos. Aquel nunca puede ser más grande que este, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que entiendan. Esta es la razón por la que el resultado nunca puede ser mayor que la unidad y oscila siempre entre 0 y 1. Dale la siguiente, Blanca. Y ahí lo tenemos. Sí, ahí lo tenemos, miren. Ahí lo tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si en un año se presentan 3 muertes en una población compuesta por 100 personas, la proporción anual de muertes en esa población será, sí, en un año dice que se presentaron 3 muertes en una comunidad donde viven 100 personas. Entonces, la proporción es 0.03. ¿Sí? Esa es la proporción de muertes en esa población, 0.03. Esa es una proporción, dividir el número de eventos ocurridos entre la población total donde ocurre ese evento. La siguiente. Bueno, seguimos. Aquí tenemos, en esta parte, nos encontramos que las tasas, ahora sí, las tasas como tal, expresan dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Que ese tiempo por lo regular siempre es un año. Bueno, ahora, se puede definir como la magnitud del cambio de una variable, que en este caso puede ser una enfermedad o una muerte, por unidad de cambio de otra, usualmente el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentran en riesgo de experimentar el suceso. En las tasas el numerador expresa el número de eventos acaecidos durante un periodo en un número determinado de sujetos observados. A diferencia de una proporción, el denominador de una tasa no expresa el número de sujetos en la observación, sino el tiempo durante el cual tales sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. La unidad de medida que se empleada se conoce como tiempo persona seguimiento. Vamos a ver un ejemplo. Siguiente, Blanca. Aquí tenemos el ejemplo. Mire, observen. Por ejemplo, la observación de 100 individuos libres del evento durante un año corresponde a 100 años personas de seguimiento, ¿sí? De manera similar, 10 sujetos observados durante 10 años corresponden a 100 años persona. Ahí tenemos una tasa. La tasa nos dice que es el número de eventos ocurridos en una población en un periodo T. Lo vamos a dividir entre la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestos al riesgo de presentarlo en el mismo periodo. Y esto lo vamos a multiplicar por una potencia de 10, ¿sí? Que en este caso, ¿cuál sería? La potencia de 10. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería?
sería dependiendo, si ya le había comentado anteriormente con ustedes que si vamos a hablar de población de 100, se va a multiplicar por 10. Si vamos a hablar poblaciones de miles, se va a multiplicar por 100. Si hablamos por población de 10 miles, lo vamos a multiplicar por 1000. Si hablamos población de 100 mil, lo vamos a multiplicar por 10,000. Y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno. Dale la siguiente, por favor, Blanca. Dale la siguiente. Bueno, las razones. Las razones pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o en un solo evento en dos poblaciones. En el primer caso, un ejemplo es la razón de residencia hombre, mujer en una misma población. Si una localidad residen 5,000 hombres y 4,000 mujeres, se dice que en ese lugar la razón de residencia hombre-mujer es de 1.011 a 0.8. Se lee 1 a 0.8, lo que significa que por cada hombre ahí residen 0.8 mujeres de esa cantidad. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo. Vamos a dividir el número de mujeres entre el número de hombres. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la razón de hombre a mujer en la misma población. Sí, y el resultado aquí sería 4,000 entre 5,000, 0.8. Como dice el ejemplo, pero esa es una razón, no es una tasa. Vean la diferencia. ¿Sale? La siguiente, Blanca. Ahora bien, tenemos acá, ahora sí, la parte de las tasas. Vamos a ver. Bueno, no, seguimos con razones, perdón. En el segundo ejemplo se encuentran casos como la razón de tasas de mortalidad por causa específica, por ejemplo, por diarreas. En dos comunidades, en este caso la razón expresaría la relación comunitaria cuantitativa que existe entre la tasa de mortalidad secundaria a diarreas registradas en la primera ciudad y la tasa de mortalidad secundaria a diarreas registradas en la segunda. La razón obtenida expresa la magnitud relativa con la que se presenta este evento en cada población. Si la tasa de mortalidad por diarreas en la primera ciudad es de 50 por cada 1,000 y en la segunda de 25 por cada 1,000, la razón de las tasas entre ambas ciudades sería, ahí lo está comparando, se multiplica 50 por 1,000 y 25 por 1,000. Y el ambos resultado nos va a dar 2. ¿Sale? Pero esa es una comparación de tasas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Ok, seguimos entonces. Ok, donde aquí la razón de tasa medida, de tasa de mortalidad, RTM significa razón tasa mortalidad. ¿Sale? Donde la razón tasa mortalidad es la razón de la tasa de mortalidad, en este caso por diarreas entre las ciudades A y B. El resultado se expresa con una razón de 1 a 2, lo que significa que por caso en una ciudad A hay 2 en la ciudad B. ¿Sale? La siguiente, Blanca. Bueno, continuamos. Medidas de frecuencia. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. No obstante, dado que el número absoluto de eventos depende en gran medida del tamaño de la población en la que se investiga, esas comparaciones no pueden realizarse utilizando cifras de frecuencia absoluta o un número absoluto de eventos. La siguiente. La siguiente, Blanca. Bueno,
Medidas de mortalidad. El concepto de mortalidad expresa la magnitud en la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. A diferencia de los conceptos de muerte y de función que reflejan la pérdida de la vida biológica individual, la mortalidad es una categoría de naturaleza estrictamente poblacional. En consecuencia, la mortalidad expresa la dinámica de las muertes acaecidas en las poblaciones a través del tiempo, el espacio, y solo permite comparaciones en este nivel de análisis. La mortalidad puede estimarse para todos o algunos grupos de edad, para uno o ambos sexos, para una o varias de las enfermedades. La mortalidad se clasifica, ¿sí? ¿Ok? La mortalidad se clasifica, se me movió acá esta cosita. Ah, no, no. Es que se movió mi presentación. Ahí está ya. La mortalidad se clasifica de la siguiente manera, en mortalidad general y específica. La siguiente. Bueno, aquí vamos a ver nosotros, la siguiente, Blanca, la tasa de mortalidad general. Mire, observen la tasa de mortalidad general, la fórmula de abajo. La tasa de mortalidad general va a ser el número de muertes en el periodo T entre la población total promedio en el mismo periodo. Y lo vamos a multiplicar porque dice 10 por N. N va a ser los números de habitantes que estemos hablando. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí es donde ustedes tienen que aprender a hacer la tasa de mortalidad. ¿Sale? Vamos a ver ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha, Blanca? Se escucha más. ¿Se escucha, Blanca? ¿Sí? Bueno, Sí se escucha. ok, gracias. Vamos a hacer un ejemplo de, a ver, Diana y Luciana que están con nosotros. Les voy a dar, anote, por favor. Les voy a dictar, por favor. En la comunidad, de El Camarón Yautepec, fallecieron 76 personas por COVID-19. Esta población cuenta con un total de habitantes de 111,000, perdón, cuenta con 11,500 habitantes. 11,500 habitantes. Van a calcular cuál es la tasa de mortalidad. Vamos a calcular la tasa de mortalidad. Pon la diapositiva, Blanca, la quitas. A ver, vamos a calcular la tasa de mortalidad. ¿Cuánto sería? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver. Vamos a dividir el número de muertes, que es 76, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Vamos a dividir 76 sobre 11,500. ¿Sale? 76 sobre 11,500. ¿Sale? ¿Cuánto da?
sobre 11.500. Eso, mero, ¿cuánto nos va a dar? ¿Por cuánto vamos a multiplicar esa proporción, ese cociente que sale dividido? Estamos hablando de 11.000 personas. Entonces lo vamos a ¿Por 100? mande. Así es, ¿Por 100? por 100. ¿Cuánto le sale? ¿Qué resultado te da? ¿Cuál sería la tasa de mortalidad? Punto 66. ¿Cuánto, perdón? Punto 66. 0.66. Así es. Es una tasa de mortalidad muy baja para esa población por COVID-19, porque tiene una población de 11.500 habitantes. Pero ¿qué pasa si tenemos una población de 1.800 habitantes? Vamos a manejarla como una población de 1.800. ¿Cuánto nos daría? Si es 1.800, ¿cuánto nos daría? En el primer caso, acuérdense que les digo que si estamos hablando de 10.000, lo vamos a multiplicar por 1.000. Sí, por 1.000, Luciana, el primer caso. Este caso de ahorita que les puse de 1.800 habitantes va a ser por 100, ¿sale? O sea, si hablamos nosotros cantidades mayores de 10.000 o más, lo vamos a multiplicar por 1.000. Si hablamos de mayores de 100, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto da? El primer caso. 4.2. Ah, ¿El primer caso o el segundo es este? el segundo es 4.2. 4,2%. Ajá, 4.2. Esa es la muerte, la tasa de mortalidad en el camarón de 4.2%. ¿Sale? Ahora, pero en este caso, acuérdate que lo vas a multiplicar por 100. ¿Sí? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Vamos a hacer el primer caso, que es por 1.000. ¿Sale? A ver, tomen 76 entre 11.500 por 1.000. ¿Cuánto te da? 6.6. Ok, muy bien. Ahora, exactamente 6.6. Ahora nosotros agarramos la cantidad de 76 entre 1.800 nos va a dar 4.2. Esa sería la tasa de mortalidad para esa población de COVID en el año 2021. Por eso dice en un determinado periodo de tiempo. ¿Sale? Entonces, no sé si quedó claro acá, esta parte de las tasas de la mortalidad acá, cómo se calcula. Recapitulando, si hablamos poblaciones mayores a 100 pero menor de 10.000, lo vamos a multiplicar por 100. Si hablamos por poblaciones mayores de 10.000, pero menores de 100.000, lo vamos a multiplicar por 1.000. Si hablamos por poblaciones mayores de 100.000, pero menores a 1.000.000, lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 1.000.000, por 100.000, por 100.000, perdón, por 100.000. ¿Sale? La siguiente, Blanca. Bueno, ahora continuamos, vamos a ver la tasa, ahora la tasa dale, Blanca. Bueno, mortalidad específica. Ese es otro tipo de cálculo, la tasa de mortalidad específica para edad y sexo. Nos dice cómo se calcula. Aquí nos comenta que es total de muertes en un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo de tiempo dado, entre la población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo, multiplicado por 10 a la n. Ok, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar de la muerte en los adultos mayores, ¿sí? En los adultos mayores.
pero solamente del sexo masculino. Adultos mayores del sexo masculino y que sean de la edad de 70 a 80 años de edad en un periodo determinado. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. En el año 2022, la enfermedad renal crónica tuvo muertes en este grupo de adultos mayores de 70 a 80 años. Tuvo un grupo de muerte por esta enfermedad renal en una población total de adultos mayores de cierta localidad, por así decirlo, o población, donde fallecieron solamente 16 adultos mayores por enfermedad crónica en un año, de una población de esa misma edad y del sexo masculino de 120 personas. 120 personas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a dividir donde fallecieron. ¿Cuántas personas fallecieron? Habíamos dicho que fallecieron 7 personas. 7 personas. Vamos a dividir 7 personas entre 120. Y como estamos hablando de 100 personas, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 10. ¿Cuánto daría? A ver, .5. 0.5. Así es, esa sería la tasa de mortalidad específica en un grupo de edad, que sería de adultos mayores y del sexo masculino. De 70 a 80 años de edad. ¿Sale? Bueno, continuamos con la siguiente, Blanca. Siguiente diapositiva, por favor, Blanca. Seguimos ahora. Tasa de letalidad. La letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional y se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos en un periodo específico. Y tenemos la fórmula: letalidad, tasa de letalidad, número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado. Vamos a dividirlo entre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en un periodo. Lo vamos a multiplicar por 100, ¿sale? Por 100. Hablemos de la enfermedad de VIH, ¿sí? Hablemos de la enfermedad de VIH, ¿sí? Tenemos el número de muertes de una enfermedad en un periodo determinado del año 2022. En Ciudad Ixtepet fallecieron 10 personas por VIH en el año 2022. Y tenemos el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo. Tenemos el número de casos que tienen pacientes con esta enfermedad en Ciudad Ixtepet. Tenemos una población de 56 personas. Fallecieron 10 de 56 personas. Entonces vamos a dividir 10 entre 56 y lo vamos a multiplicar por 100. Fíjate acá que se multiplica por 100. ¿Por qué? Porque la población no es, no es muy grande. ¿Cuánto nos daría? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto sale? 17.8. 17.8 sería la tasa de letalidad del VIH en Ciudad Ixtepet. Alta la tasa, ¿eh? Alta la tasa de letalidad. 17, imagínate. ¿Sí? Entonces sí estaría un poquito complicado porque prácticamente estamos hablando de una población inferior, una población menor y sobre todo el resultado que nos arroja. La letalidad en sentido estricto es una proporción, ya que expresa el número de defunciones entre el número de casos del cual las defunciones forman parte. Lo siguiente, medidas de morbilidad. A ver, Diana, ¿qué significa la palabra morbilidad, Diana? No, Diana, ¿qué significa la palabra morbilidad? Luciana, Pues, ay, es que tengo problemas con internet un poco. ¿qué significa, Diana, la palabra morbilidad? Bueno, no sé si se No, refiere a enfermedades o lesiones que no se puedan reparar.
como diciendo que no tengan un control adecuado. Sí, así es. Se refiere a enfermedades. La tasa de mortalidad, de morbilidad, perdón, tasa de morbilidad, se refiere a cierta enfermedad. Muy bien. La enfermedad puede medirse en términos de prevalencia e incidencia. ¿Qué es la prevalencia, Luciana? Lo que está presente. El número de casos ya existentes de una enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Y la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad. Dale la siguiente, Blanca. Vamos a ver esa tasa de prevalencia e incidencia. Prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. En general se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en un estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia. Como todas las proporciones no tiene dimensiones y nunca puede tomar valores menores a 0 o mayores de 1. A menudo se expresa como casos por 100 o por 1000 o por 100 habitantes. Prevalencia puntual. La prevalencia puntual es la probabilidad de un individuo de una población de ser un caso en el momento y se calcula de la siguiente manera. Número total de casos existentes al momento entre el total de la población en el momento, multiplicado por 10 a la n. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo acá de la prevalencia. Hablemos de la diabetes mellitus, que es una enfermedad que en Cuchitán hay una alta prevalencia de diabetes mellitus en Cuchitán, la verdad. Y ahí tenemos, vamos a ver el número de casos existentes al momento de diabetes mellitus en Cuchitán. Actualmente tenemos 50,000, no, tenemos más de 2,000 casos de diabetes mellitus, de pacientes con diabetes. Vamos a tomar el número de 2,000. Tenemos 2,000 diabéticos, ¿eh? En Cuchitán actualmente. Lo vamos a dividir entre la población total en el momento. ¿Sí? ¿Quiénes padecen esta enfermedad? Pues adultos mayores de 18 años, ¿no? Adultos que sean mayores de 18 años, entonces lo vamos a hacer entre la población total de esa población, que ahorita asciende actualmente a 120,000 habitantes en Wichita. 120,000. Entonces vamos a dividir 2,000 entre 120,000 y lo vamos a multiplicar. Como estamos hablando de 120,000, lo vamos a multiplicar por miles, por favor, por 1000. Ahora sí, háganlo, por favor. ¿Cuánto sale? 16.6. Esa sería la tasa de prevalencia de diabetes mellitus en Juchita. 16.6. Muy bien, excelente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos ahora aquí en esta parte la incidencia. En los estudios epidemiológicos es la investigación casual o la evaluación de medidas preventivas. El interés está dirigido a la medición del flujo que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, a la aparición de casos nuevos. Eso es casos nuevos en la incidencia. Vámonos a la fórmula, la siguiente. Aquí en la fórmula que tenemos de incidencia, la siguiente, Blanca. A ver, ¿listo la formulita? Siguiente, siguiente. Ahí está. Tasa de incidencia. Número de casos nuevos sobre sobre la suma, ¿sí? La suma de los periodos libres de la enfermedad durante un periodo definido en el estudio, tiempo, persona. Número de casos nuevos, ¿sí? Entre la suma de todos los periodos libres de la enfermedad durante el periodo definido del estudio, en el estudio, ¿sí? Entonces, aquí, ¿a qué se refiere suma de todos los periodos libres, ¿sí? O sea, en la enfermedad durante el periodo definido del estudio. Se refiere a la población total que está expensa a padecer esa enfermedad, ¿sí? A adquirir esa enfermedad, ¿sí? Porque la tasa de incidencia es casos nuevos. Hablemos de una población, que la población de Juchitán se detectaron ahorita en el mes de agosto del 2023 150 casos nuevos de diabetes mellitus en Juchitán.
¿sí? De una población total que tenemos ahorita en Juchitán que está afectando a adultos mayores. Vamos a hacer una ejemplificar que tenemos en Juchitán a 12,000 adultos mayores. Entonces vamos a dividir esa parte, ¿sí? El número de casos nuevos sobre la población que está expensa a sufrir esa enfermedad. Entonces tenemos 150 ¿sobre cuánto dije de población? 12,000. 12,000. ¿Cuánto sale? Lo van a multiplicar por 100. 1.25. Esa sería la tasa de incidencia de los casos nuevos de diabetes. 1.25. Muy bien. La siguiente, Blanca. Bueno, aquí nos habla de la incidencia acumulada. Se puede definir como la probabilidad de desarrollar el evento, es decir, la proporción de individuos de una población que en teoría desarrollaría una enfermedad si todos sus miembros fueran susceptibles a ella y ninguno falleciese a causa de otra enfermedad. Bueno, aquí está incidencia acumulada, ¿cómo se calcula? El número de personas que contraen enfermedad en un periodo determinado sobre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo en el inicio del estudio. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Número de personas que contraen enfermedad en un periodo determinado. En el caso de Juchitán, estamos hablando de 150 personas, ¿no? Entre el número de poblaciones libres de esta enfermedad de la población, que estamos hablando enfermedad, pacientes que no sean diabéticos. Que en este caso vamos a manejar que tenemos 8,000 pacientes que no son diabéticos. Entonces vamos a agregar ahí esa parte, por favor. ¿Sí? Vamos a dividir en los casos nuevos los 150 entre, ¿entre cuánto vamos a dividirlo? Entre 8,000. Y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto sale? 1.87. Exactamente. Esa es la tasa de incidencia acumulada para diabetes mellitus. Muy bien. La siguiente. Hasta ahí lo vamos a dejar porque aquí ya estamos hablando de otras actividades. Bueno, miren, la importancia de lo que acabamos de ver ahorita, lo que observamos en sus compañeros durante el curso de preparación que hemos llevado ahorita, es que no sabían cómo calcular una tasa de mortalidad, ¿sí? Una tasa de morbilidad, una tasa de incidencia, prevalencia, ¿sí? Ya lo que sigue más adelante acá ya es otra, es más teoría de que, dale la siguiente, Blanca, vamos a ver, por favor, la siguiente. Eso del otro tema que salió ahí, dale. La siguiente, siguiente, sí, aquí ya nos habla de medidas de razón, pero eso ya no es, ya no les va a servir en el examen central, eso ya es otro tema, ¿vale? Dale, ya puedes sacar la sesión, Blanca, la presentación, ya no. Hasta aquí yo quisiera que me platicaran sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Es un poquito tedioso la teoría, un poquito complejo, pero lo que sí tenemos que tratar de resolver es eso, ¿no? Saber calcular nosotros las tasas, ¿sí? Porque en el examen Ceneval nos van a venir ejemplos así y nosotros vamos a tener que resolver, ¿sale? ¿Preguntas? ¿Todo bien, Diana? Sí, nada más que tengo problemas con mi audio y mi internet, pero sí, Oh, ya, ok. ¿Luciana? Sí, todo bien. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta ahora. Luciana, ¿usted sabe utilizar bien la regla de tres simples? ¿Sabe calcular medicamentos pediátricos?
Sí, Al 100%, ok. Diana, Sí, perfecto, muy bien. Sí, porque es otro tema que tenemos ahí, a Tomo le vamos a dar un repasito, porque los compañeros, otros compañeritos, pues no dominan ese tema, ¿sale? Entonces, la sesión de hoy va a quedar hasta acá. Nos vemos, por favor, primeramente Dios, mañana jueves. Vamos a ver de otro tema. Tenemos varios temas, valores de laboratorio, tenemos el tema de hemoglobina glucosilada, ¿sale? Entonces, mucha más información tenemos para estar compartiendo y empezar ahora sí a documentarnos con teoría, ¿sale? Pues bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos a por terminar la sesión de esta noche. Nos vemos el día de mañana, igual 8 de la noche. Que pasen buenas noches y que descansen. buenas noches. buenas noches.